Bienvenidas, mentes curiosas. En un vídeo anterior os hablamos de la Escuela de las Américas, la fábrica de dictadores latinoamericanos de Estados Unidos. Pero, ¿contra quiénes combatían exactamente en países como Argentina, Colombia, Uruguay, Guatemala, El Salvador o Perú? ¿Conocéis la historia de las guerrillas de Latinoamérica, en gran parte surgidas con el apoyo de La Habana y a menudo de forma indirecta de Moscú? También esas guerrillas produjeron miles de víctimas. Fue una guerra entre dos demonios igual de crueles, con la población civil atrapada en medio. La Guerra Fría no fue solo un conflicto de superpotencias. Fue una guerra en la sombra que se libró en las ciudades, selvas y montañas de Latinoamérica. Ya os hemos hablado en nuestro canal de la infame Escuela de las Américas, en la que se formaron muchos militares, dictadores y asesinos latinoamericanos. Como vimos, lejos de ser una simple academia militar, fue un instrumento para proyectar e institucionalizar el poder hegemónico de Estados Unidos en toda América Latina. El resultado fue una tragedia cuyas víctimas, contadas por cientos de miles, fueron campesinos, estudiantes, sindicalistas y opositores políticos sistemáticamente secuestrados, torturados y asesinados por algunos de los graduados más notorios de esta academia. Pero esa es solo la mitad de la historia, porque desde el otro lado del telón de acero se estaba librando una campaña paralela, también sangrienta, propiciada por aquellos a los que combatían los graduados de la Escuela de las Américas, los insurgentes comunistas. Hoy os hablaremos de esa otra cara de la moneda, de la historia de una guerra revolucionaria, exportada desde La Habana hacia el resto del continente americano, una lucha de ideología, terror y asesinatos. Tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959, el régimen de Fidel Castro no se limitó a consolidar el poder en la isla. Institucionalizó la exportación de su movimiento revolucionario como una piedra angular de su política exterior y de defensa. Esta no fue simplemente una expresión de solidaridad ideológica con los movimientos revolucionarios de otros países latinoamericanos, sino que con esta estrategia buscaba alterar el equilibrio geopolítico del hemisferio. Así, el gobierno cubano participó activamente en conflictos nacionales, apoyando a movimientos insurgentes en muchos estados de América Latina, una política que le granjeó el rechazo de numerosos gobiernos de la región y provocó su aislamiento. El gobierno cubano articuló un sistema de apoyo que incluía el adiestramiento de cuadros guerrilleros en la isla, la infiltración de agentes de inteligencia para organizar las células insurgentes y la provisión de armamento y fondos para iniciar los focos revolucionarios inspirados en su propio modelo. Pero antes de seguir, queremos contaros algo que quizás os sorprenda a algunos, y es que en sus inicios la Revolución cubana no fue de ideología comunista. El movimiento que lideró Castro, el movimiento 26 de julio, no era una organización comunista. Su ideología estaba compuesta por un conglomerado de ideas nacionalistas, con un fuerte sentimiento antiimperialista, especialmente contra la injerencia estadounidense en la política y economía cubana, antidictatoriales. El objetivo principal y unificador era derrocar a Fulgencio Batista, y de justicia social. Buscaban una reforma agraria y acabar con la enorme desigualdad, al tiempo que reivindicaban el pensamiento del héroe de la independencia cubana, José Martí, no el de Karl Marx o Lenin. Dentro del movimiento había diversas corrientes, desde liberales y socialdemócratas hasta socialistas. Los comunistas, organizados en el Partido Socialista Popular, inicialmente desconfiaron de Castro, considerándolo un aventurero burgués, y solo se sumaron a la lucha guerrillera tardíamente. De hecho, apenas 3 meses y medio después de derrocar a Batista, en ese mismo 1959, Fidel Castro realizó una visita de 11 días a Estados Unidos, invitado por la Sociedad Estadounidense de Editores de Periódicos.
El viaje generó una enorme expectación. Durante esa visita, en múltiples entrevistas y apariciones públicas, se le preguntó a Castro si él o su gobierno eran comunistas. Sus respuestas fueron categóricas, incluidas las que dio en el famoso programa de televisión Meet the Press. Allí, a la pregunta del periodista Lawrence Spivak sobre si su movimiento era comunista, el cubano respondió: «Yo no soy comunista, no puedo estar de acuerdo con el comunismo». Lo escuchamos a él mismo decirlo. I am not communism. I am not agree with communism. There is no doubt for me between democracy and communism. En sus declaraciones a la prensa, Fidel Castro afirmó que su revolución era humanista y que su principal objetivo era restaurar la democracia y la justicia social en Cuba. En ese momento no buscaba ayuda económica, sino un mejor entendimiento con el pueblo estadounidense. ¿Qué ocurrió para que Fidel Castro girara hacia el comunismo? El cambio fue un proceso gradual que se aceleró entre 1960 y 1961, impulsado por varios factores clave. Por un lado, las reformas radicales, la Ley de Reforma Agraria de mayo de 1959 y la nacionalización de empresas, muchas de ellas estadounidenses, generaron una enorme hostilidad por parte de Washington. El gobierno del presidente Dwight D. Eisenhower respondió con sanciones económicas y la reducción de la cuota azucarera y empezó a planificar la invasión de Bahía de Cochinos, de la que hablaremos ahora. A medida que Estados Unidos se fue convirtiendo en el principal enemigo, la Unión Soviética se volvió el único aliado posible de Cuba que podía comprar su azúcar, suministrarles petróleo y ofrecerles protección militar y económica. De esta manera, los elementos más moderados del gobierno revolucionario fueron desplazados, mientras que figuras con una clara inclinación marxista, como Raúl Castro y el Che Guevara, ganaron poder e influencia. ¡Viva el comunismo! ¡Das brazo el comunismo! Finalmente, el presidente Eisenhower rompió relaciones diplomáticas con Cuba el 3 de enero de 1961, apenas 2 semanas antes de que John F. Kennedy llegara a la Casa Blanca. Poco después, el 17 de abril, tuvo lugar el intento fallido de invasión militar de Cuba por parte de exiliados cubanos apoyados por Estados Unidos. En la víspera, Fidel Castro había proclamado por primera vez el carácter socialista de la revolución. Ese mismo año de 1961, la administración Kennedy, tras constatar que la opción de la invasión directa de Cuba quedaba estratégicamente descartada, inició la metamorfosis de la Escuela de las Américas, la SOA, en una fábrica de cruzados anticomunistas, como respuesta directa a la amenaza percibida de la Revolución cubana. Una amenaza de la que quedó constancia solo un año más tarde, con la crisis de los misiles, originada cuando el gobierno de Kennedy descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba, apuntando a territorio estadounidense. Estados Unidos tenía a su mayor enemigo a las puertas de casa, a apenas 150 kilómetros. La crisis llevó al mundo al borde de una guerra nuclear, pero finalmente se resolvió con un acuerdo diplomático que implicó la retirada de los misiles soviéticos de Cuba y la promesa de Estados Unidos de no invadir la isla. Y un tercer punto menos conocido, porque se mantuvo en secreto durante décadas para mantener la narrativa de que Kennedy había ganado la crisis. El presidente estadounidense se comprometió a retirar los misiles Júpiter que tenía instalados en Turquía, apuntando a la Unión Soviética. Con las cosas así, para el gobierno cubano la política de exportación revolucionaria que antes hemos mencionado se convirtió tanto en un imperativo ideológico como en una cuestión de supervivencia frente a la amenaza procedente de su vecino del norte. En La Habana estaban convencidos de que la revolución solo podría perdurar si se encendía la mecha revolucionaria por toda América Latina. En 1965, el movimiento liderado por Fidel Castro
se unificó formalmente con el antiguo Partido Comunista para crear el Partido Comunista de Cuba, un partido marxista-leninista. La formalización de la estrategia de apoyo a los insurgentes por parte de La Habana llegó en agosto de 1967 con la primera conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, celebrada en la capital cubana. Su objetivo era impulsar y coordinar la lucha armada como la vía principal, si no la única, para tomar el poder en todo el continente. La Revolución cubana se presentó como un modelo nuevo y viable para el conjunto de la izquierda latinoamericana, que hasta entonces había estado dominada por partidos socialistas y comunistas más reformistas que buscaban avanzar hacia sus metas principalmente a través de la vía institucional y legal. Este nuevo paradigma contribuyó a un profundo proceso de radicalización ideológica que transformó a una generación de activistas. El motor teórico de esta estrategia fue la teoría del foco o foquismo, una doctrina desarrollada por el Che Guevara y popularizada por el intelectual francés Régis Debray en su libro Revolución en la Revolución. La teoría foquista, basada en una reinterpretación de las experiencias de Mao en China y las del general von Nguyen Sap en Vietnam, adaptadas al contexto latinoamericano, sostenía que no era necesario esperar a que existieran las condiciones objetivas para una revolución. En su lugar, un pequeño grupo de guerrilleros disciplinados, un foco, podría actuar como catalizador, encendiendo a través de la acción armada la chispa de una insurrección popular masiva. Para llevar a cabo esta política, el Estado cubano creó un aparato especializado bajo la dirección de Manuel Piñeiro, alias Comandante Barbarroja, un cubano hijo de inmigrantes gallegos. Inicialmente, entre 1961 y 1974, las operaciones se gestionaron desde el Viceministerio del Interior. Más tarde, a partir de 1975, esa función pasó al recién creado Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista Cubano, conocido informalmente como el Ministerio de la Revolución. A través de esta institución, Piñeiro continuó su labor hasta 1992, colocando a agentes en embajadas, estableciendo vínculos con grupos de izquierda y proporcionándoles apoyo logístico, financiero y militar. En total, su misión al frente de la expansión revolucionaria duró más de 30 años. Cada insurgencia en países como Argentina, Chile o Colombia tenía la capacidad de desviar la atención, los recursos y el capital político estadounidense, impidiendo que Washington se pudiera concentrar en exclusiva en derrocar al régimen de Castro. ¿Y cuál fue el papel de la Unión Soviética en este tablero geoestratégico? Más complejo y a menudo contradictorio de lo que se pueda pensar. Como patrón último del mundo comunista, Moscú proporcionó un apoyo indispensable, pero su estrategia global a menudo chocaba con la impaciencia revolucionaria de La Habana. La Unión Soviética suministró ayuda financiera, armas y entrenamiento a gran escala, pero su enfoque estaba guiado por la doctrina general de la coexistencia pacífica con Occidente. Esta política, impulsada por el temor a una confrontación nuclear directa, buscaba competir con el capitalismo en los ámbitos económico e ideológico, pero evitando una guerra abierta. Esta dualidad generó una fricción estratégica entre Cuba y la Unión Soviética. Los líderes soviéticos, desde Nikita Khrushchev, sucesor de Stalin y encargado de llegar a un acuerdo con Kennedy durante la crisis de los misiles, hasta Leonid Brezhnev, sucesor de Khrushchev a partir del 64, a menudo veían con recelo la agresiva estrategia foquista de Cuba y el Che Guevara, quien por cierto murió asesinado en el 67, al considerarla una estrategia demasiado arriesgada que ponía en peligro el delicado equilibrio de la Guerra Fría. La Unión Soviética se oponía tanto a la exportación de la revolución como a la exportación de la contrarrevolución, pero solo de manera oficial, porque el KGB estuvo profundamente involucrado en el fomento de la subversión en América Latina. Nikolai Leonov,
ex subdirector del KGB y una figura central en las operaciones latinoamericanas. Confirmó en los años 90, cuando publicó su libro de memorias Tiempos difíciles, haber trabajado con líderes regionales para alentar sus posiciones antiimperialistas, es decir, antiestadounidenses, y admitió haber dirigido operaciones de inteligencia desde territorio latinoamericano, usando la región como un terreno conveniente para contactar con agentes en Estados Unidos. Leonov, quien mantuvo una estrecha relación personal con los hermanos Castro, en especial con Raúl, a quien había conocido en 1953 durante un viaje en barco, 6 años antes de que la revolución triunfara, fue un actor clave en la política soviética en la región. Fue el principal hombre del KGB en América Latina. El apoyo soviético complementaba al apoyo que desde La Habana se ofrecía a los movimientos guerrilleros de gran parte del continente. Mientras Cuba se especializaba en la guerra de guerrillas, la Unión Soviética ofrecía adiestramiento en sus academias militares y escuelas de inteligencia, como la Universidad Patricio Lumumba en Moscú, que se dedicaba a forjar cuadros comunistas de todo el mundo, principalmente a jóvenes de Asia, África y América Latina. La Patricio Lumumba no era una escuela de guerrilleros, sino una institución educativa con un fuerte componente ideológico y político. Se centraba en la estructura de partido, el control territorial, las estrategias de guerra prolongada y el uso de armamento moderno, incluyendo sistemas de vigilancia y comunicaciones. Estudiantes de esta universidad terminaron tomando las armas en distintos movimientos guerrilleros o terroristas de América Latina. El caso más notorio es el del venezolano Ilich Ramírez Sánchez, más conocido como Carlos el Chacal. Antes de convertirse en uno de los terroristas más buscados del planeta, fue estudiante de esta universidad a finales de la década de los 60. Su paso por la institución, aunque no concluyó con su graduación, de hecho, según fuentes de la inteligencia soviética, fue expulsado por indisciplina y por su vida disoluta, es un claro ejemplo de la presencia en el campus de futuros combatientes, aunque en su caso su lucha armada se centró casi exclusivamente en la causa palestina. Su área de actuación fue Europa y el Oriente Medio, no Latinoamérica. Otro caso documentado de un estudiante de la Patricio Lumumba es Henry Ruiz, quien llegaría a ser un importante comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, en Nicaragua. Cursó estudios en la Universidad Moscovita antes de integrarse plenamente a la lucha guerrillera que culminaría con el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza en 1979. También se tiene registro de otros nicaragüenses, como José Valdivia, que estudiaron en dicha universidad y se vincularon a la causa sandinista. Asimismo, hubo estudiantes mexicanos en la Patricio Lumumba que, si bien no recibieron entrenamiento militar en la propia universidad, como ya hemos señalado, al contrario que en la Escuela de las Américas no formaba parte del currículo universitario, sí fueron enviados posteriormente a campos de adiestramiento en Corea del Norte. Esto subraya el papel de la universidad como un punto de contacto y reclutamiento para jóvenes con inclinaciones revolucionarias. De esta manera, la implicación soviética puede entenderse como una política de doble vía. Públicamente promovía la coexistencia pacífica y de forma encubierta usaba a Cuba como un valioso representante y a sus propios servicios de inteligencia para erosionar la influencia estadounidense en lo que consideraba el patio trasero de su adversario. La Revolución cubana había proporcionado a Moscú una oportunidad estratégica sin precedentes, un punto de apoyo en el hemisferio occidental. Sin embargo, la cúpula del Kremlin, como lo expresó el hombre que lideró el KGB entre 1967 y 1982, Yuri Andropov, era consciente de que América Latina era una esfera de especial interés para los Estados Unidos y que, aunque el objetivo era crear problemas para Washington, su política debía ser cuidadosa para no provocar una escalada incontrolable que desencadenara una guerra directa. El respaldo soviético era un grifo que Moscú podía abrir o cerrar según la temperatura geopolítica global. Además de la Universidad Patricio Lumumba en la capital soviética, que como hemos visto se centraba en la formación ideológica y académica, existieron
otros centros dedicados específicamente al entrenamiento militar y estratégico de futuros guerrilleros latinoamericanos, con Cuba como el epicentro de estas actividades. Allí se estableció una red de campos de entrenamiento gestionados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, es decir, el ejército cubano, y el Departamento de América, dirigido por el comandante Barbarroja, que convirtieron a la isla en la principal academia para la guerra revolucionaria en el hemisferio. Aunque operaban con gran secretismo, se sabe que estaban distribuidos por toda la isla, a menudo en zonas rurales de difícil acceso. Pinar del Río fue una de las zonas más importantes para el entrenamiento militar. Su terreno montañoso era ideal para simular las condiciones de la guerra de guerrillas. También en los alrededores de La Habana existían pisos francos y centros para la formación de cuadros urbanos, enfocados en inteligencia, sabotaje y agitación política. En ocasiones, las calles de la capital se usaban para simular operaciones de guerrilla urbana. Y la Isla de la Juventud, antes Isla de Pinos, también albergó centros de formación para militares extranjeros, aprovechando su relativo aislamiento. La formación en Cuba era integral y abarcaba tanto la preparación ideológica como fundamentalmente la militar. ¿Qué se enseñaba? El currículo era sobre todo práctico e incluía táctica de guerra de guerrillas, emboscadas, sabotajes, ataques sorpresa y movimientos en la selva o la montaña, manejo de armamento, uso de fusiles, ametralladoras, explosivos y fabricación de artefactos caseros, inteligencia y contrainteligencia, espionaje, infiltración y métodos para evadir la captura, comunicaciones, uso de radios y sistemas de comunicación clandestinos y formación ideológica, estudio del marxismo-leninismo y análisis de la teoría del foco guerrillero del Che Guevara. Casi todos los grandes movimientos guerrilleros de la época, desde el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua y los Tupamaros de Uruguay, hasta el Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno, el MIR, y Montoneros de Argentina, tuvieron miembros que pasaron por estos campamentos. Por supuesto, también miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Aunque Cuba era el destino principal, otros países del bloque socialista y de África también ofrecieron apoyo y entrenamiento a los revolucionarios latinoamericanos. Más allá de la Universidad Patricio Lumumba, la Unión Soviética ofrecía formación militar especializada a miembros de partidos comunistas y movimientos aliados. Esta instrucción, gestionada por el KGB y el GRU, la inteligencia militar, estaba reservada para cuadros de alto nivel y se enfocaba en áreas como inteligencia avanzada y espionaje, criptografía y comunicaciones seguras o estrategia militar de alto nivel. En Corea del Norte, el régimen de Kim Il-sung fue un importante centro de adiestramiento para guerrillas de varios continentes. El caso más documentado en América Latina es el del Movimiento de Acción Revolucionaria, el MAR de México. Sus militantes viajaron a Pyongyang en la década de 1960 para recibir un duro entrenamiento en tácticas militares, uso de armas y adoctrinamiento en la ideología Juche, es decir, el comunismo al estilo norcoreano. Asimismo, durante los años 70 y 80, los gobiernos de Muammar el-Gaddafi en Libia y del Frente de Liberación Nacional en Argelia financiaron y entrenaron a una gran variedad de movimientos revolucionarios como parte de su política antiimperialista. Si bien su foco principal era África y Oriente Medio, algunos militantes de organizaciones latinoamericanas también recibieron formación en sus campamentos, especializándose en tácticas de guerrilla urbana y terrorismo. Y si Cuba fue la universidad de la guerra de guerrillas en el campo, Alemania Oriental, a través del Stasi, una de las agencias de inteligencia más sofisticadas y represivas del mundo, fue la academia de posgrado para la inteligencia, la logística y las operaciones clandestinas de los movimientos revolucionarios de América Latina. La implicación del Stasi con grupos latinoamericanos está documentada en los archivos que se abrieron tras la caída del muro de Berlín. Así, en Chile, tras el golpe de Estado de 1973 dado por Pinochet,
Cientos de militantes chilenos, especialmente del MIR, encontraron asilo en la República Democrática Alemana. Allí muchos recibieron entrenamiento de la Stasi en métodos clandestinos para regresar a Chile y luchar contra la dictadura. El de Nicaragua es quizás el caso más emblemático. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, la Stasi desempeñó un papel crucial en la creación del Ministerio del Interior de Nicaragua. Agentes de la agencia germana viajaron a Managua para asesorar y entrenar a los nuevos servicios de seguridad e inteligencia sandinistas, replicando en parte su propio modelo represivo. Asimismo, durante la Guerra Civil salvadoreña, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, además de tener como principal aliado estratégico, militar y logístico a La Habana, cientos de sus combatientes fueron entrenados en Cuba, recibió un considerable apoyo logístico y financiero de la Alemania del Este, incluyendo armas y entrenamiento para sus cuadros. Como veis, no existió un único organismo de formación que los aglutinara a todos, como ocurrió en el caso de la Escuela de las Américas en el otro bando. Lo que sí hubo es un arma que unificó a los ejércitos revolucionarios latinoamericanos. El Avtomat Kalashnikova, modelo 1947 o AK-47, suministrado por el bloque soviético a menudo a través de Cuba, este fusil de asalto se convirtió en el emblema de la insurgencia global. Su simplicidad de uso y mantenimiento y su devastadora potencia de fuego lo convirtieron en la herramienta perfecta para los ejércitos guerrilleros. Con más de 100 millones de unidades fabricadas, el AK-47 se extendió por todo el mundo, desde Vietnam hasta Nicaragua, convirtiéndose en un símbolo tan poderoso que fue incluido en las banderas y escudos de varias naciones. La distribución masiva del AK-47 no fue solo un acto logístico, fue un movimiento estratégico y simbólico. Proporcionar un arma simple, brutalmente eficaz y universalmente reconocible empoderó a estos movimientos y, en cierto modo, democratizó la violencia. Antes de la llegada masiva de armamento del bloque soviético, los grupos insurgentes a menudo dependían de armas anticuadas o robadas. El Kalashnikov cambió esta ecuación. Diseñado para ejércitos de reclutas, podía ser utilizado con eficacia incluso por campesinos con poca formación. Su distribución estandarizó los arsenales de las guerrillas en todo el continente, creando un sentido de identidad y capacidad compartidas. Un militante del FSLN en Nicaragua, un montonero en Argentina y un tupamaro en Uruguay podían llevar la misma arma, un símbolo visible de su alineación en una lucha revolucionaria global. El AK-47 era tanto una herramienta como una bandera, un desafío directo a los ejércitos estatales armados con el M-16 estadounidense. Si bien muchos movimientos de inspiración comunista en América Latina nacieron de reclamaciones justas contra la opresión, sus doctrinas operativas y prácticas estratégicas degeneraron a menudo en violaciones sistemáticas y brutales del derecho internacional humanitario. Lejos de ser excesos aislados, los actos de terror, incluyendo masacres, asesinatos políticos, secuestros, violencia sexual y el reclutamiento forzado de menores, fueron a veces el resultado de marcos ideológicos que deshumanizaban al adversario y justificaban cualquier medio para alcanzar un fin revolucionario. Exactamente la misma estrategia que vimos en sus enemigos, la contrainsurgencia. En este vídeo vamos a ver cómo la ideología forjada en Moscú y La Habana y las tácticas aprendidas en los campos de entrenamiento no tardaron en traducirse en una campaña de violencia que se extendió por todo el continente. Los siguientes casos son ejemplos paradigmáticos de una estrategia continental de toma del poder a través del terror. Empecemos por Argentina, por Montoneros, año 1970. El secuestro y posterior asesinato de un expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, fue su acción fundacional. Fue una operación planificada y ejecutada por el núcleo fundador de la organización en Argentina, sin apoyo ni entrenamiento de estados extranjeros. Sometieron a Aramburu
a un juicio revolucionario y lo ejecutaron de un disparo. Su gobierno, que había tenido lugar entre 1955 y 1958, se caracterizó por la prohibición del peronismo y por la anulación de la Constitución de 1949, así como por la represión de la disidencia y violaciones de los derechos humanos. Montoneros lo acusó de perseguir el peronismo, violar los derechos humanos, cometer crímenes contra el cadáver de Eva Perón. Había ordenado el secuestro del cuerpo, un acto que hirió profundamente la sensibilidad del movimiento peronista, y otros cargos políticos y económicos. Con esta ejecución lograron una notoriedad y un prestigio inmediatos en la izquierda revolucionaria internacional, de manera que a partir del 71 sus militantes empezaron a recibir formación y entrenamiento militar en Cuba, que fue su principal base de apoyo y formación en el extranjero. Pasaron por allí cientos. Montoneros era un complejo híbrido de peronismo revolucionario, nacionalismo y socialismo cristiano, lo que parece entrar en contradicción con la Cuba comunista de Fidel Castro, pero en realidad la relación fue estrecha y pragmática. El peronismo era una amalgama de sectores de izquierdas, de derechas y de centro. La ruptura violenta entre los montoneros, el ala de izquierdas y el ala de derecha, se puso de manifiesto durante la masacre de Ezeiza el 20 de junio de 1973. Aquel día, una de las mayores movilizaciones populares de la historia del país se congregó para recibir a Perón en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ya que regresaba a Argentina de su exilio en Madrid. Sin embargo, la celebración se vio empañada por la violencia que estalló entre las diferentes facciones del movimiento peronista. La seguridad del palco desde donde Perón iba a hablar estaba a cargo de grupos armados y paramilitares de la derecha peronista, mientras que las columnas de la izquierda peronista, que incluían a militantes de Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, intentaban acercarse al escenario. La tensión escaló cuando los hombres que custodiaban el palco, encabezados por el coronel Jorge Osinde, abrieron fuego contra una sección de montoneros. En el enfrentamiento se usaron fusiles, metralletas, armas cortas y bombas molotov. Debido a la batalla campal desatada en tierra, por razones de seguridad, el avión de Perón procedente de Madrid fue desviado a la base aérea de Morón. El saldo de la masacre aún es objeto de debate, pero se identificaron al menos 13 muertos y 365 heridos, aunque algunas estimaciones no oficiales sugieren que la cifra de fallecidos podría ser mayor. Aunque las fuentes no proporcionan un desglose con nombres y apellidos de las víctimas por militancias, las evidencias disponibles parecen indicar que no fue un enfrentamiento simétrico y que los fallecidos fueron sobre todo o de manera exclusiva militantes de la izquierda peronista. Esta masacre marcó el fin de la alianza entre los peronistas de izquierda y de derecha que Perón había intentado construir. El líder argentino, por su parte, optó por alinearse con los sectores de derecha del partido. En un discurso posterior criticó a los sectores combativos de su movimiento y declaró que no es gritando como se hace patria, un claro mensaje contra la izquierda. La violencia revolucionaria de Montoneros alcanzó su punto más álgido el 25 de septiembre de ese mismo año de 1973, 2 días después de que Perón arrasara en las elecciones presidenciales. En esa fecha, la organización guerrillera peronista cometió un magnicidio que no solo cambiaría la historia del país, sino que provocaría una guerra civil aún más enconada dentro del propio movimiento peronista. El objetivo fue José Ignacio Rucci, que 3 años antes, en el 70, había sido elegido secretario general de la Confederación General del Trabajo, con la aprobación explícita de Perón, quien para entonces se encontraba aún en el exilio en Madrid. Rucci era mucho más que un líder sindical. Era un leal incondicional a Perón, el símbolo del vínculo histórico del líder con el movimiento obrero organizado. La relación de ambos era tan estrecha que tras la muerte de Rucci, el propio general declaró sentirse como si le hubieran matado a un hijo. Un comando montonero tendió una emboscada a Rucci cuando salía de su casa en el barrio de Flores, en Buenos Aires.
Desde una casa vecina y otros puntos estratégicos, los guerrilleros abrieron fuego. Lo acribillaron a balazos en una operación meticulosamente planificada y bautizada con el nombre en clave de Operación Traviata. Sí, el mismo nombre que la ópera de Verdi, y también el de unas galletas de la marca Bagley muy populares y cuya publicidad era ampliamente conocida por el eslogan «La de los 23 agujeritos», una metáfora sin duda dura para describir el resultado de su atentado. Más de 20 disparos atravesaron a Rucci. El periodista argentino Ceferino Reato, en su libro sobre el caso, titulado precisamente Operación Traviata, señala un posible segundo nivel de interpretación del nombre que Montoneros dio a su acción. La palabra traviata en italiano significa extraviada o descarriada. En este sentido, el nombre pudo haber reflejado también una conciencia, tal vez irónica, del propio acto de Montoneros. Al asesinar a Rucci, el sindicalista más leal al presidente Perón, la organización se estaba extraviando o desviando de la conducción del líder y rompiendo violentamente con una parte fundamental del movimiento peronista. En un principio, Montoneros no reconoció el asesinato e incluso circularon rumores sobre que podía haber sido la CIA. El acto de la organización guerrillera fue como tirar la piedra y esconder la mano. Les permitió enviar un mensaje muy claro y contundente al poder sin sufrir las consecuencias inmediatas de una declaración de guerra abierta contra el líder, quizá más popular, otros dirán populista, de la historia argentina. Sin embargo, 2 años más tarde, en junio del 75, Montoneros terminó reconociendo en su revista oficial Evita Montonera lo que desde el otoño del 73 era un secreto a voces en los círculos políticos y periodísticos de la época: que ellos habían asesinado a Rucci. La reivindicación del crimen se enmarcó en un artículo titulado «A 2 años de la matanza de Ezeiza, ni olvido ni perdón». Dentro de esa nota incluyeron un recuadro destacado bajo el título Justicia Popular, donde enumeraron a varios enemigos del pueblo que habían sido ajusticiados. En esa lista, junto a otros nombres, figuraba el de José Ignacio Rucci, vinculando explícitamente su asesinato a una acción de venganza y justicia por los hechos ocurridos en Ezeiza 2 años antes. Desde la perspectiva de la lucha de clases de Montoneros, Rucci representaba a la burocracia sindical. Ubicado en el ala ortodoxa y de derecha del movimiento, se oponía a las corrientes marxistas que ganaban fuerza en su seno, especialmente entre los jóvenes. La organización guerrillera consideraba a este sector un traidor a la causa revolucionaria y un obstáculo para la transformación socialista del país. El asesinato de Rucci fue una demostración de poder y una advertencia directa al propio Perón, quien pocos días después, el 12 de octubre de 1973, asumió una tercera presidencia que no llegaría al año, ya que falleció de un ataque al corazón en julio de 1974. Pero antes de eso, el asesinato de Rucci desató un terremoto político. Provocó la furia del presidente argentino y de la base sindical, empoderando a los elementos más extremos de la derecha peronista, como su ministro y mano derecha, José López Rega, quien aprovechó la coyuntura para dar forma y legitimar un escuadrón de la muerte, la Alianza Anticomunista Argentina, AAA. Aunque algunos historiadores señalan que la organización ya había empezado a gestarse, el crimen de Rucci fue el catalizador que intensificó su modo de operar y la volvió mucho más brutal. Esta organización, que reclutaba a expolicías, matones sindicales y militantes de ultraderecha, desató una cacería contra militantes de izquierda. Es decir, mucho antes del golpe militar de 1976, que puso en el poder a la cúpula de la Junta Militar que gobernó el país hasta el 83. La dictadura no necesitó a la AAA porque el propio Estado se convirtió, bajo el mando de los dictadores Jorge Rafael Videla y sus sucesores Roberto Viola y Leopoldo Galtieri, en una especie de AAA a nivel nacional. El asesinato de Rucci no fue solo un crimen, fue, según muchos expertos, un error estratégico catastrófico para Montoneros. Operaban bajo la creencia de que eran la vanguardia del peronismo y podían usar la violencia para forzar a su líder a adoptar su agenda socialista. Su doctrina de guerra popular dictaba que los obstáculos para la revolución
como la burocracia sindical, debían ser eliminados físicamente. Pero para Perón, los sindicatos no eran un obstáculo, sino el fundamento mismo de su poder político. Atacar a Rucci fue un ataque directo al propio Perón. La consecuencia fue inmediata y total. El asesinato aisló a Montoneros del resto del movimiento peronista, transformándolos de formaciones especiales a enemigos públicos. Los disparos que mataron a Rucci fueron también los que firmaron la sentencia de muerte del objetivo que se marcaba Montoneros de un peronismo revolucionario. Y Argentina se sumió en una espiral de violencia que culminaría, como sabemos, en la dictadura más sangrienta de su historia. Montoneros actuó entre 1970 y 1979. Llevó a cabo asesinatos políticos, como hemos visto, y también secuestros y atentados. Sus acciones no solo se dirigieron contra las fuerzas de seguridad y militares de las dictaduras, sino en ocasiones también contra civiles, sindicalistas, empresarios, políticos e incluso contra sus propios miembros, en el marco de una estrategia de terror y control. Uno de sus actos más sangrientos tuvo lugar en julio de 1976. Hacía poco más de 3 meses que se había instaurado en el poder la junta militar que había derrocado del gobierno a la viuda de Perón, María Estela Martínez de Perón, conocida popularmente como Isabel. Montoneros, que ya había sido expulsado simbólicamente del movimiento por el propio Perón y que tras la muerte del presidente oficializó su paso a la clandestinidad total para intensificar su lucha armada e incorporar con más fuerza elementos del marxismo, colocó una potente bomba en el comedor de la Policía Federal y causó la muerte de 24 personas e hirió a más de 60. Entre las víctimas no solo había policías, sino también personal civil que trabajaba en el lugar y visitantes. Se estima que las acciones de las organizaciones guerrilleras argentinas de la época, principalmente Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, acabaron con la vida de cerca de 1.100 personas en total. Pero estamos ante una cifra que no es oficial y por tanto objeto de debate político, igual que ocurre con las víctimas de la dictadura argentina, de las que hay constatadas con nombres y apellidos 8.961 personas, aunque la estimación simbólica y política que muchos hacen, en especial los organismos de derechos humanos, es un número mucho mayor. Viajemos ahora al Uruguay de principios de los 70. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, cuyo objetivo era instaurar un régimen socialista en Uruguay a través de la lucha armada, había cultivado en sus primeros años de vida una imagen de guerrilla urbana sofisticada, una especie de Robin Hood moderno que desafiaba al Estado con acciones audaces pero, en general, poco sangrientas. Además de atracar bancos y secuestrar a políticos y empresarios, asaltaban camiones de grandes supermercados y compañías de alimentos que iban cargados de mercancía, comida, leche, azúcar, y luego la distribuían en los barrios más pobres de Montevideo. Cada camión asaltado y cada reparto que concluían con éxito era una humillación para el gobierno y las fuerzas de seguridad, ya que demostraba que los tupamaros podían operar con impunidad en la capital y ponía en evidencia la incapacidad del Estado para proveer a los más necesitados. En épocas navideñas llegaron a repartir juguetes de la misma manera. Así se ganaban la simpatía del pueblo. Pero esta imagen de Robin Hood de la guerrilla se hizo añicos en el invierno de 1970 con el secuestro y asesinato de un funcionario estadounidense, un acto que internacionalizó el conflicto uruguayo con consecuencias desastrosas para los propios guerrilleros, quienes por cierto tuvieron en Cuba su principal centro de adiestramiento. El objetivo fue Dan Mitrione, un notorio especialista estadounidense que asesoraba a la policía uruguaya en la lucha contra insurgentes. El 31 de julio de 1970, un comando tupamaro lo secuestró en las calles de Montevideo. La demanda fue clara: la liberación de 150 guerrilleros presos a cambio de la vida de Mitrione. El gobierno del presidente Jorge Pacheco Areco, de ideología conservadora marcadamente anticomunista, se negó a negociar. Por cierto, Areco no fue alumno de la Escuela de las Américas, pero su gobierno se apoyó y se benefició directamente de los militares y policías uruguayos
que sí fueron entrenados allí para construir un aparato represivo e introducir en Uruguay las prácticas de violencia estatal, asesinatos, tortura, represión y censura que fueron continuadas por su sucesor, Juan María Bordaberry, y que la dictadura cívico-militar instaurada en 1973 heredaría y amplificaría a una escala aún mayor. Pero volvamos con los Tupamaros. Justificaron su secuestro de Mitrione asegurando que era un agente de la CIA y un maestro de la tortura. Alegaron que el estadounidense había enseñado a la policía local y brasileña técnicas avanzadas de contrainsurgencia, incluyendo el uso sistemático de descargas eléctricas para no dejar marcas visibles. Para ellos, su ejecución no era un asesinato, sino un acto legítimo de guerra contra un agente del imperialismo estadounidense y la represión estatal. El 10 de agosto de 1970, vencido el plazo, los Tupamaros cumplieron su amenaza. El cuerpo de Dan Mitrione fue encontrado dentro de un coche robado, con varios disparos en la cabeza. El acto provocó una condena internacional y conmocionó a la sociedad uruguaya, incluidos sectores que hasta entonces habían simpatizado con las metas sociales de la guerrilla. Políticamente fue un punto de inflexión. El asesinato le ofreció al gobierno la justificación perfecta para intensificar aún más la represión, otorgando a las Fuerzas Armadas poderes extraordinarios para erradicar la insurgencia, lo que finalmente lograron en los años posteriores. Al atacar y ejecutar a un funcionario estadounidense, los Tupamaros creyeron que estaban asestando un golpe al imperio y elevando su lucha local al escenario mundial. El resultado fue el contrario. Le proporcionó al Estado uruguayo la cobertura política, tanto nacional como internacional, que necesitaba para desatar una ola de represión sin precedentes que destruyó eficazmente al movimiento guerrillero. El secuestro fue una escalada estratégica diseñada para demostrar su poder. La negativa del gobierno a negociar los colocó en una encrucijada. Liberar a Mitrione sería una muestra de debilidad. Ejecutarlo sería un punto de no retorno. Eligieron lo segundo. Este acto cambió fundamentalmente la percepción pública. La imagen del bandido social fue reemplazada por la del asesino a sangre fría. Este cambio fue crucial, ya que permitió al gobierno de Pacheco aprobar leyes de seguridad de emergencia y desplegar al ejército con un amplio apoyo público, lo que llevó al desmantelamiento sistemático de la red Tupamara en 1972. El mismo acto que pretendía mostrar su fuerza condujo directamente a su aniquilación. A los Tupamaros se les suele atribuir entre 60 y 70 asesinatos, un número significativamente menor al de otras guerrillas latinoamericanas como las FARC en Colombia o Montoneros en Argentina. Según los informes de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de Uruguay, la represión del Estado en el periodo entre 1968 y 1985 causó cerca de 200 desapariciones forzadas y más de un centenar de asesinatos políticos documentados, la mayoría de ellos durante la dictadura. Viajemos ahora a Colombia. El 6 de noviembre de 1985, este país fue testigo de uno de los actos más temerarios de la historia de la guerrilla latinoamericana. El movimiento 19 de abril, el M-19, que había recibido formación y apoyo de países como Cuba y Libia, aunque siempre reivindicaron su autonomía de la política exterior cubana, porque ellos eran un híbrido de nacionalismo, bolivarianismo y socialismo democrático, lanzó un asalto contra el corazón mismo de la democracia colombiana. Aquel ataque derivó en una masacre que dejó una cicatriz en la nación. El objetivo fue el Palacio de Justicia en Bogotá, sede de la Corte Suprema de Justicia del Consejo de Estado. Un comando de 35 guerrilleros irrumpió en el edificio y tomó a cientos de rehenes, entre ellos la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema. Su objetivo declarado era realizar un juicio público contra el presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de haber traicionado un proceso de paz. También buscaban un acto de propaganda de impacto mundial para demostrar que seguían siendo una fuerza poderosa. El gobierno
se negó a negociar y ordenó al ejército que retomara el palacio por la fuerza. Lo que siguió fue un infierno de 28 horas, transmitido en vivo a una nación horrorizada. Tanques, helicópteros y tropas de asalto combatieron a los guerrilleros en una batalla que consumió el edificio en llamas. El resultado fue apocalíptico. Cerca de 100 personas murieron, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema, guerrilleros, soldados y empleados civiles. La tragedia se agravó por la evidencia posterior de que varias personas, principalmente empleados de la cafetería, que salieron con vida del palacio, fueron detenidas por las fuerzas de seguridad y desaparecidas, presumiblemente torturadas y ejecutadas extrajudicialmente. La pregunta es ¿por qué? Las investigaciones posteriores apuntan a una combinación de motivos: la sospecha de que eran colaboradores de la guerrilla, la eliminación de testigos que podían contradecir la versión oficial de los hechos y la búsqueda de información mediante torturas, cuyo crimen se encubrió con el asesinato. El asedio fue un trauma nacional que destrozó el proceso de paz. Aunque la respuesta militar fue ampliamente condenada por su fuerza excesiva y las violaciones de derechos humanos, el acto inicial de agresión del M-19 fue visto como un asalto imperdonable a la propia democracia. Existe un intenso debate acerca de que tras este asalto se escondía una alianza más oscura, que el asedio fue financiado, al menos en parte, por el cártel de Medellín de Pablo Escobar. En ese momento, la Corte Suprema estaba a punto de pronunciarse sobre la constitucionalidad del Tratado de Extradición de Escobar entre Colombia y Estados Unidos. Los narcotraficantes habían proferido amenazas de muerte directas contra los magistrados. El asalto del M-19, que resultó en la muerte de los jueces clave y la quema de miles de expedientes criminales, habría servido perfectamente, según esta hipótesis, a los intereses de ambos grupos. Mientras que la organización guerrillera obtuvo la publicidad que buscaba, Escobar vio a los jueces que lo habrían extraditado muertos y las pruebas en su contra convertidas en cenizas. Testimonios de figuras como el lugarteniente de Escobar, alias Popeye, afirman que existió dicha conexión y que el cártel pagó $2 millones por el ataque para destruir los expedientes relacionados con la extradición, pero la guerrilla siempre negó cualquier relación y el Tribunal Especial de Instrucción Criminal de 1986 concluyó que no existió tal vínculo entre el cártel y la toma del palacio. Esta conexión, ya fuera puntual o directamente inexistente, marcó un punto de inflexión crucial que, en opinión de los expertos, puso en el punto de mira la posible degradación ideológica del proyecto revolucionario, donde la lucha armada por el pueblo se enredaba con los intereses de los imperios criminales, desdibujando la línea entre la violencia política y el narcoterrorismo. Aunque no hay una cifra final sobre las muertes que se le pueden atribuir a esta organización guerrillera, sumando los asesinatos selectivos documentados y una parte de la responsabilidad en la masacre del Palacio de Justicia, se puede afirmar que el M-19 fue responsable de más de un centenar de muertes. Este número es notablemente inferior al de otras guerrillas colombianas como las FARC o el ELN, de las que hablaremos más tarde, cuya actividad se prolongó durante muchas más décadas y se caracterizó por una violencia a mayor escala. La trayectoria del M-19 fue más corta entre 1974 y 1990 y se centró a menudo en acciones de alto impacto simbólico más que en el control territorial o la guerra de desgaste. Acciones como el asalto del Palacio de Justicia de Bogotá no fueron incidentes aislados. Formaban parte de un patrón continental de violencia revolucionaria, una estrategia que se replicó con resultados igualmente trágicos en toda la región. En Chile, el MIR, cuyos militantes fueron entrenados en Cuba, desató una campaña de asaltos a bancos y asesinatos selectivos. El 15 de julio de 1980, uno de sus comandos acribilló en su automóvil al teniente coronel Roger Vergara Campos, director de la Escuela de Inteligencia del Ejército.
En Paraguay, el 17 de septiembre de 1980, en una de las operaciones transnacionales más llamativas de la época, el exdictador nicaragüense Anastasio Somoza fue asesinado en su exilio en Asunción. Un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo de Argentina emboscó su coche con fusiles y un lanzacohetes. La operación Reptil tuvo éxito. Desertores de la inteligencia cubana y exguerrilleros han confirmado que el plan contó con el apoyo y respaldo de La Habana como un ajuste de cuentas por el apoyo de Somoza a la invasión de Bahía de Cochinos casi 2 décadas antes. En El Salvador encontramos al FMLN. No existe una cifra única y consolidada de los asesinatos cometidos por la guerrilla salvadoreña. La fuente más fiable es el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, publicado por la ONU en 1993, tras el fin de la Guerra Civil, del que ya os hablamos en nuestro vídeo sobre la Escuela de las Américas. Según este informe, que investigó más de 22.000 denuncias de graves hechos de violencia, se atribuye directamente al FMLN la responsabilidad de más del 5% de los homicidios y violaciones a los derechos humanos documentados por la Comisión. El mismo informe atribuyó más del 85% de los actos de violencia a los agentes del Estado, las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad y escuadrones de la muerte. En total, la guerra dejó un saldo de más de 75.000 muertos. No te vamos a hacer nada, te vamos a respetar la vida. Tus compañeros se rindieron. Te vamos a poner una mina ahí donde estás y te vas a morir porque no te querés rendir. Bueno, ya estoy listo ya. Hermano soldado, rendite. A diferencia de guerrillas que controlaron amplios territorios, gran parte de los actos más notorios del FMLN se centraron en asesinatos selectivos de alto impacto político y ataques de guerrilla urbana, diseñados para golpear al Estado y a sus aliados en sus centros de poder. Esto incluye asesinatos selectivos de alcaldes, jueces, opositores políticos y militares estadounidenses que asesoraban al ejército. Quizás su acto violento más emblemático fue el que tuvo lugar en junio de 1985, cuando uno de sus comandos ametralló a los clientes sentados en las terrazas de 2 restaurantes en la Zona Rosa, un área de ocio de San Salvador. El resultado fue de 13 personas asesinadas, incluyendo 4 infantes de marina estadounidenses que estaban fuera de servicio y vestidos de civil, 2 empresarios estadounidenses y varios civiles salvadoreños y de otras nacionalidades. El objetivo era asesinar a personal de Estados Unidos y enviar un mensaje directo a Washington por su apoyo al ejército salvadoreño. Además del de la Zona Rosa, otro de sus actos más citados se produjo en enero de 1991, cuando guerrilleros del FMLN derribaron precisamente un helicóptero estadounidense. 2 de los tripulantes sobrevivieron al impacto, pero fueron ejecutados en el lugar. Este hecho ocurrió ya en plenas negociaciones de paz. Entre 1985 y 1988, el FMLN secuestró y asesinó a docenas de alcaldes de diferentes partidos políticos, principalmente de la Democracia Cristiana y del Partido Arena, este último fundado por el mayor Roberto D'Aubuisson, líder de los Escuadrones de la Muerte y señalado por sus estrechos vínculos con la Escuela de las Américas. Los guerrilleros los consideraban representantes del poder enemigo en el territorio. Esta campaña fue uno de los casos ilustrativos de violaciones a los derechos humanos citados por la Comisión de la Verdad. También acabaron con la vida de intelectuales y figuras políticas de derecha, como el filósofo y escritor Francisco Pecorini en 1989, y con disidentes de sus propias filas, como el excomandante Miguel Castellanos, ejecutado ese mismo año tras haber desertado y colaborado con el ejército. Pero volvamos con Pecorini, que era un influyente filósofo y columnista del periódico conservador El Diario de Hoy, feroz anticomunista y que se había convertido en uno de los principales ideólogos de la derecha salvadoreña. Pecorini consideraba al FMLN una organización terrorista cuyo objetivo era destruir la sociedad salvadoreña para imponer una dictadura comunista totalitaria, siguiendo el modelo de Cuba o Nicaragua. En sus escritos enmarcaba el conflicto en los términos de la Guerra Fría. Argumentaba que El Salvador era un campo de batalla en la lucha global contra el comunismo soviético y que por tanto el Estado tenía el derecho y el deber moral
de usar toda la fuerza necesaria para ganar esa guerra. De hecho, consideraba legítimo e incluso promovía el uso de la violencia del Estado contra el FMLN. Francisco Pecorini fue asesinado en una emboscada de estilo comando urbano mientras se dirigía en su coche hacia la Universidad de El Salvador, donde daba clases. Según los informes de la época, fue interceptado por un comando de guerrilleros urbanos del FMLN. Los atacantes, que se movilizaban en otro vehículo, se emparejaron al coche de Pecorini y abrieron fuego a corta distancia con armas automáticas. Murió en el acto dentro de su automóvil. La naturaleza pública y desafiante del ataque no fue casual. Estaba diseñada para ser una demostración de fuerza y para enviar un mensaje de intimidación a quienes ellos consideraban enemigos ideológicos. El FMLN se atribuyó la responsabilidad justificando el crimen como un acto de justicia revolucionaria. Resulta una trágica ironía que en el mismo año 1989 los dos bandos armados decidieran acallar a las voces intelectuales que más les incomodaban. La guerrilla del FMLN asesinó a Pecorini, mientras que un escuadrón de élite del ejército salvadoreño masacró a 8 personas, entre ellas 6 jesuitas de la Universidad Centroamericana, la UCA, que eran los principales intelectuales que trabajaban por una paz negociada. Tras la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec en 1992, el FMLN se desarmó por completo bajo supervisión de la ONU y se transformó en un partido político legal. Llegaron a ser la principal fuerza de la izquierda y gobernaron el país durante 2 presidencias consecutivas entre 2009 y 2019. Regresemos a Colombia. Allí la violencia de las guerrillas se convirtió en una constante para la población civil que llega hasta nuestros días. Ya hemos hablado del M-19 y de su asalto al Palacio de Justicia de Bogotá. Ahora lo haremos de las 2 guerrillas más antiguas y significativas de Colombia y de todo el hemisferio occidental, las FARC y el ELN. Aunque ambas compartieron el objetivo final de instaurar un régimen socialista en el país, sus orígenes, estrategias, métodos y destinos han sido marcadamente diferentes. Las FARC, fundadas en 1964, nacieron de las autodefensas campesinas de filiación comunista que sobrevivieron a la violencia bipartidista de los años 50, una sangrienta guerra civil no declarada entre los partidos liberal y conservador, un periodo de la historia de Colombia conocido precisamente como la violencia. El origen de las FARC es rural y su ideología fue el marxismo-leninismo clásico, con un fuerte componente agrario. Su líder histórico fue Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, un apodo que se ganó debido a su habilidad y puntería como tirador, años antes de fundar las FARC, cuando era un joven combatiente en las guerrillas liberales que luchaban contra el gobierno conservador. Precisamente la trayectoria de Marulanda es clave para entender el origen de las FARC. Empezó luchando por la causa liberal, pero se sintió traicionado cuando los líderes de su partido pactaron la paz con los conservadores. Al considerar que el acuerdo dejaba desprotegidos a los campesinos, su grupo se negó a entregar las armas, rompió con el liberalismo y bajo la influencia del Partido Comunista se transformó en un movimiento revolucionario con una ideología diferente. Así nacieron las FARC, cuyo objetivo era una guerra prolongada para tomar el poder y construir un Estado socialista. A diferencia de las FARC, el ELN, que fue fundado más o menos por las mismas fechas, 1964, surgió por la iniciativa de una vanguardia de estudiantes e intelectuales radicalizados, inspirados directamente por la Revolución cubana y las teorías del Che Guevara. Su ideología fusionó el marxismo-leninismo con la teología de la liberación, de manera que atrajo a sacerdotes a sus filas. La figura más emblemática de esta fusión fue sin duda Camilo Torres Restrepo. No era un simple combatiente, sino el alma intelectual del grupo en sus inicios. Sacerdote y sociólogo de la élite colombiana, desarrolló el concepto del amor eficaz, que sostenía que la caridad cristiana era inútil sin un cambio revolucionario de las estructuras de poder. Tras intentar la vía política sin éxito, concluyó que la lucha armada
era la única opción. Se unió al ELN en 1965, aunque antes de eso se le prohibió ejercer como sacerdote, es decir, celebrar misa o administrar los sacramentos. En una de sus proclamas, el propio Camilo Torres explicó que había dejado de decir misa para realizar este amor al prójimo en el terreno temporal, económico y social, según sus propias palabras. Cuando mi prójimo no tenga nada contra mí, cuando haya realizado la revolución, dijo, volveré a ofrecer misa si Dios me lo permite. Sin embargo, eso nunca ocurrió porque su carrera como guerrillero fue fugaz. Murió a los 37 años en su primer gran combate en 1966. Pese a ello, su sacrificio lo convirtió en un mártir y en el símbolo más poderoso de la teología de la liberación en toda América Latina. Tanto el ELN como las FARC recibieron apoyo y entrenamiento de Cuba, aunque la relación fue distinta. Mientras que el vínculo del ELN fue mucho más estrecho con La Habana, ya que encarnaba el modelo cubano en Colombia, muchos de sus cuadros fundadores se formaron en la isla, las FARC, que también recibieron apoyo y entrenamiento cubano, debido a su origen en el Partido Comunista Colombiano, alineado con la Unión Soviética, y sobre todo su crecimiento exponencial y autofinanciación posterior, tenía una mayor autonomía estratégica respecto al gobierno de Fidel Castro. En sus inicios, las FARC financiaron su lucha a través del secuestro a gran escala y la extorsión a terratenientes y empresas. Sin embargo, su transformación en la guerrilla más grande y poderosa del continente llegó con su involucramiento progresivo en el narcotráfico. A partir de los años 80 pasaron de cobrar un impuesto a los compradores de coca en sus territorios a controlar directamente cultivos, laboratorios y rutas de exportación. Este dominio sobre el negocio de la droga les proporcionó un poder económico inmenso, permitiéndoles ejercer un control territorial masivo hasta crear en la práctica un Estado dentro del Estado. A diferencia de las FARC, cuya principal fuente de financiación terminó siendo el narcotráfico, el ELN mantuvo sus métodos más tradicionales. Aunque también participaron en el negocio de la droga, sus ingresos provenían fundamentalmente del secuestro de civiles y empleados de multinacionales y de manera muy particular del sabotaje a la infraestructura económica del país. Sus ataques sistemáticos al oleoducto Caño Limón Coveñas, por ejemplo, no solo tenían un objetivo militar, sino que eran una de sus principales herramientas de extorsión y financiación, ya que extorsionaban a las empresas multinacionales que operaban el oleoducto, como la estadounidense Occidental Petroleum, o pagaban una cuota periódica llamada impuesto de guerra o vacuna, o la guerrilla atacaría sus instalaciones, maquinaria, empleados y por supuesto el propio oleoducto. Entre los ataques más notorios de las FARC se encuentra la masacre de Bojayá en 2002. Durante un combate con paramilitares, la guerrilla lanzó un cilindro bomba que cayó en la iglesia del pueblo, donde se refugiaban cientos de civiles. Aunque las FARC siempre han calificado el hecho de error, la justicia lo considera un crimen de guerra. El uso de un arma tan imprecisa en una zona poblada es una violación del derecho internacional humanitario, independientemente de cuál fuera el objetivo final. La explosión causó la muerte de unas 80 personas, entre ellas 48 menores de edad, convirtiéndose en uno de los símbolos más trágicos del conflicto. Un año más tarde, un coche bomba colocado en un exclusivo club social de Bogotá, El Nogal, dejó 36 muertos y más de 200 heridos en un acto de terrorismo urbano. Asimismo, el secuestro de la candidata presidencial Ingrid Betancourt y el de los 12 diputados del Valle del Cauca, 11 de los cuales fueron asesinados en cautiverio, son ejemplos de su uso de esta práctica como arma política. El caso de Ingrid Betancourt es uno de los más emblemáticos del conflicto colombiano por su duración, su impacto internacional y el llamativo operativo que culminó en su liberación. Fue secuestrada por la guerrilla de las FARC en febrero de 2002 mientras hacía campaña. Durante 6 años y medio permaneció cautiva en la selva, encadenada y sufriendo enfermedades y maltratos. Su caso se convirtió en un símbolo mundial del secuestro en Colombia, generando una inmensa campaña internacional por su liberación, especialmente liderada por Francia, debido a su doble nacionalidad.
Su largo cautiverio concluyó el 2 de julio de 2008 gracias a la Operación Jaque. La guerrilla tenía a su grupo de rehenes más valioso, incluida Betancourt, en un campamento en la selva, pero el ejército colombiano estaba cada vez más cerca, de manera que necesitaban mover a los secuestrados a un lugar más seguro para reunirlos con uno de sus máximos jefes, Alfonso Cano. La inteligencia militar interceptó las comunicaciones de las FARC y se enteró de este plan. Descubrieron que el comandante guerrillero que custodiaba a los rehenes, alias César, estaba esperando órdenes para realizar el traslado, de manera que los servicios de inteligencia del ejército colombiano fingieron pertenecer a una misión humanitaria internacional neutral que iba a colaborar en ese traslado, y convencieron a los captores de entregarles a los rehenes sin problemas, ya que se hicieron pasar por Alfonso Cano en mensajes de radio. El ejército pintó un helicóptero militar de blanco con emblemas humanitarios y disfrazó de médicos, enfermeras y cooperantes internacionales a la tripulación, en realidad compuesta por agentes de inteligencia. Una vez que el helicóptero emprendió el vuelo con los rehenes y 2 secuestradores a bordo, entre ellos el comandante César, detuvieron a estos e informaron a Betancourt y a otros 14 secuestrados, entre ellos 3 contratistas estadounidenses, que por fin eran libres. En cuanto al ELN, entre sus ataques más funestos encontramos la masacre de Machuca, una de las tragedias más recordadas y crueles del conflicto armado colombiano. Ocurrió en la madrugada del 18 de octubre de 1998 en ese municipio de Segovia, en Antioquia. El ELN dinamitó un tramo del oleoducto central de Colombia. La explosión provocó un derrame masivo de petróleo crudo que, al incendiarse, descendió por un riachuelo hasta llegar al pueblo de Machuca, que se encontraba ladera abajo. La corriente de fuego arrasó con las humildes casas de madera del pueblo mientras sus habitantes dormían. Fue una catástrofe. El incendio destruyó gran parte del caserío y causó la muerte de 84 personas, calcinadas o ahogadas. Una gran parte de las víctimas fueron mujeres y niños. Poco después de la masacre, el ELN admitió la autoría, pero la calificó como un error, un accidente no deseado. Sostuvieron que su intención era volar el oleoducto para afectar la infraestructura petrolera, pero que no midieron correctamente el peligro y que el incendio que arrasó el pueblo fue accidental. A lo largo de los años, en diferentes momentos, portavoces y líderes del ELN han pedido perdón públicamente por esta masacre, aunque asimismo han argumentado que el Estado y la empresa petrolera también son responsables por la falta de un plan de contingencia y por haber permitido la construcción de un caserío en una zona de alto riesgo junto al oleoducto. Un año más tarde, en mayo de 1999, llevaron a cabo un secuestro masivo en la iglesia La María. Un comando del ELN irrumpió durante una misa en esta iglesia de un barrio rico de Cali. En cuestión de minutos, a punta de fusil, obligaron a más de 160 personas a salir del templo y a subir a unos camiones que tenían preparados afuera. Inmediatamente después, se los llevaron de allí y huyeron hacia los farallones de Cali, la zona montañosa y rural que rodea la ciudad. Lejos de terminar en un rescate rápido, el cautiverio duró más de 6 meses y transcurrió en las montañas, en campamentos improvisados y en constante movimiento para huir del ejército. En un angustioso proceso, el ELN fue liberando a los rehenes a cuentagotas a medida que sus familias pagaban millonarios rescates, un cautiverio que se cobró la vida de un hombre, Yaslín Durán Córdoba, de 35 años y escolta de uno de los feligreses. Todo concluyó con la liberación del último rehén en diciembre de ese mismo año. También en 1999, la organización guerrillera secuestró en pleno vuelo un avión comercial con 46 personas a bordo, en un acto de piratería aérea sin precedentes en Colombia, una operación meticulosamente planificada, diseñada para humillar al gobierno y obtener una gran repercusión mediática. Pocos minutos después del despegue, 6 guerrilleros del ELN, que viajaban entre los pasajeros, se levantaron de sus asientos y, armados con pistolas y granadas,
tomaron el control de la aeronave. Los guerrilleros obligaron a los pilotos a desviar el avión y a tomar tierra en una pista de aterrizaje clandestina y rudimentaria, construida por la guerrilla en medio de la selva, en una zona remota al sur del departamento de Bolívar. Una vez en tierra, el comando dividió a los rehenes, liberaron a un grupo de mujeres, niños y ancianos y se llevaron al resto, un total de 21 personas, como rehenes hacia las montañas. Al igual que en el caso de la Iglesia La María, el cautiverio fue muy largo. El ELN no buscaba principalmente dinero, sino forzar una negociación política con el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana. Exigían la desmilitarización de una zona del sur de Bolívar para llevar a cabo una convención nacional y dialogar sobre el futuro del país. El gobierno se negó a las exigencias. A lo largo de los meses y tras una enorme presión nacional e internacional, el ELN fue liberando a los rehenes en pequeños grupos como gestos humanitarios. Uno de los pasajeros, Carlos Gustavo González, murió durante el cautiverio de un ataque al corazón. La última rehén de este secuestro, Gloria Amaya de Alfonso, no fue liberada hasta noviembre del año 2000, más de un año y medio después del secuestro del avión. En la gestión de su liberación participó el periodista Jaime Garzón, que ya había actuado como mediador para la liberación de 100 personas secuestradas por las FARC un año antes. Garzón se había reunido en junio con cabecillas del ELN en la cárcel de Itagüí para agilizar la liberación de los rehenes, pero su mediación se vio truncada por su asesinato a manos de paramilitares. En 2019, el ELN atentó contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander con un coche bomba que mató a 22 jóvenes cadetes y al perpetrador. Este acto rompió los diálogos de paz que se mantenían en ese momento con el gobierno de Iván Duque. De hecho, nunca han firmado un acuerdo de paz definitivo y hoy en día son la guerrilla plenamente activa más grande de Colombia. En la actualidad se encuentran en un complejo proceso de negociación de paz total con el gobierno del presidente Gustavo Petro, que cuenta con numerosos detractores en la sociedad y la política colombiana, que consideran que el Estado está negociando de igual a igual con narcotraficantes y asesinos en lugar de someterlos por la fuerza. La voz más representativa de esa oposición es la del expresidente Álvaro Uribe. Por su parte, las FARC sí firmaron en 2016 un acuerdo de paz con el Estado colombiano. La inmensa mayoría de sus combatientes se desarmaron y la organización se transformó en el partido político Comunes. Sin embargo, una parte de sus miembros, conocidos como las disidencias, rechazaron el acuerdo y continúan operando en diversas regiones, principalmente vinculados al narcotráfico. Aunque ellos argumentan que no participan directamente en el negocio, que son el gobierno y los medios de comunicación quienes los etiquetan como narcos para deslegitimar su lucha revolucionaria, justificar la represión militar en su contra y negarles el reconocimiento político. También ellas están incluidas en la paz total de Petro, aunque solo una parte minoritaria, porque el Estado Mayor Central, la principal y más grande facción de las disidencias, no está en la mesa de diálogo desde 2024. Según el informe final de la Comisión de la Verdad, una entidad del Estado colombiano que nació directamente del Acuerdo de Paz del 2016 y publicó sus resultados en 2022, la responsabilidad en los homicidios ocurridos entre 1985 y 2018 en Colombia se distribuiría de la siguiente manera. Los grupos guerrilleros fueron responsables del 27%, es decir, 122.813 víctimas. Los agentes del Estado fueron responsables directos del 12%, lo que se traduce en 56.094 víctimas. Y los grupos paramilitares, promovidos, apoyados o tolerados en muchos casos por sectores del Estado, acabaron con la vida de 205.028 personas, es decir, el 45% del total de las víctimas. Por desgracia, los atentados y los asesinatos en Colombia no han concluido y el mes de agosto de 2025 resultó especialmente trágico. El día 21, 2 atentados simultáneos y se cree que coordinados, ambos atribuidos por las autoridades a 2 facciones diferentes de las disidencias de las FARC,
recrudecían la violencia en el país. Sobre las 2 de la tarde, el Estado Mayor Central lanzó un ataque con un coche bomba contra una base militar en Cali, que dejó más de 70 heridos y mató a 7 personas, de las que 4 eran civiles que transitaban por la calle aledaña a la base militar en el momento de la explosión. Pero es que 4 horas antes, sobre las 10 de la mañana, el Frente 36, una facción disidente ahora separada del Estado Mayor Central, atacó un helicóptero de la policía especializado en la lucha antidroga en una zona rural de Amalfi, en Antioquia. La aeronave había aterrizado y fue alcanzada por una carga explosiva instalada en la zona, lo que causó la muerte de 13 de los ocupantes del helicóptero. El balance total de ambos ataques fue de 20 muertos y superó los 73 heridos. Fue una de las jornadas más violentas en Colombia de los últimos años. De hecho, en Cali, estos hechos fueron calificados por la prensa local como los peores ataques terroristas desde 2019, cuando la guerrilla ELN protagonizó el atentado que antes hemos mencionado contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander, en el sur de Bogotá, que dejó 22 muertos más el autor material del ataque. Por otra parte, como muchos habréis escuchado, unos días antes de estos ataques, el 11 de agosto, falleció el senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, de 39 años, debido a las graves heridas que había sufrido en un atentado 3 meses antes, mientras participaba en un acto de campaña. El autor de los disparos que acabaron con su vida, un joven de 15 años, fue detenido apenas unos minutos después, pero a fecha de hoy, en el momento en que grabamos este vídeo, aún no se sabe con certeza quiénes son los autores intelectuales del crimen. La principal línea de investigación apuntaría de nuevo a alguna de las facciones de las disidencias de las FARC, pero también se ha mencionado al ELN, entre otros. En cualquier caso, solo son hipótesis. Por cierto, Miguel Uribe era uno de los críticos más prominentes y firmes de la política de paz total del presidente Petro. Si hablamos de movimientos insurgentes en América Latina que llevaron la violencia a un extremo, debemos hablar de la organización armada peruana Sendero Luminoso, liderada por Abimael Guzmán. Su campaña de terror, guiada por una interpretación fundamentalista del maoísmo, dejó una estela de devastación documentada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la CVR. El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, se consideraba a sí mismo la vanguardia de la revolución proletaria mundial. Su ideología calificaba todas las instituciones existentes, desde el Estado hasta las comunidades campesinas y las iglesias, como parte de un orden reaccionario que debía ser aniquilado. Los miembros de Sendero Luminoso no se formaron militarmente en Cuba, a diferencia de otros movimientos revolucionarios de la época, que sí recibieron adiestramiento en La Habana. Sendero Luminoso calificaba la revolución cubana de burguesa y se desarrolló con una ideología y una formación fundamentalmente endógenas. Su cúpula, con Guzmán al frente, se forjó en el ámbito académico de Perú, con una base ideológica en el marxismo, leninismo, maoísmo y en una reinterpretación radical del pensamiento de José Carlos Mariátegui, que había adaptado el pensamiento marxista a la realidad social y económica de su país. Aunque Mariátegui adaptó el marxismo a la realidad peruana, Guzmán rompió con su línea para proponer una vía de violencia extrema. La formación de los cuadros y combatientes de Sendero Luminoso fue un proceso interno, con campamentos de adoctrinamiento y entrenamiento en zonas rurales de Perú. Esto los diferenció de muchos otros movimientos del continente que dependieron, como hemos visto, del apoyo y la capacitación militar de Cuba y la Unión Soviética. Los asesinatos selectivos de Sendero Luminoso fueron una forma calculada de causar terror entre la población. La masacre de Lucanamarca es quizá el ejemplo más emblemático. Días antes, los comuneros de Lucanamarca, hartos de los abusos del grupo armado, se habían rebelado y habían ejecutado a un comandante senderista local. La represalia por esa rebelión no se hizo esperar. Por orden de la cúpula del partido, una columna de unos 60 militantes senderistas masacró a la población. Asesinaron a 69 personas, entre ellas 18 niños, uno de ellos de solo 6 meses.
la crueldad fue extrema. Las víctimas fueron atacadas con hachas, machetes, piedras e incluso agua hirviendo. Chaypi awaqtas kasqa achawan puramente makinpas kasqa kayna qipaman watasqa kasqa y chakinpas kasqa watasqa. Hermano chayqa 13 años mi waway hinam karqa. Waknocha mañuku hermano chay. Papay kasqa watasqa y uchuchakuntaqa manam imanasach pero akachaq yakunan wichaykurusqa pero mana makichankunaq wara michakunaq mana watasqam kasqa. Años después, desde la cárcel, Abimael Guzmán justificó la masacre en la llamada Entrevista del Siglo, concedida al periódico El Diario, afín a su organización. Reconoció que hubo excesos, pero defendió la acción como una necesidad estratégica. Nuestra tarea fue asestar un golpe devastador para hacerles entender que no iba a ser fácil. El punto principal era hacerles entender que éramos una nuez dura de romper. Ha muerto pues con una bala, mira aquí pasó una bala, aquí la hincharon y esto es que me da pena a mi hermano, por eso lo tengo aquí a mi hermano. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, la CVR, concluyó que en el conflicto armado interno entre 1980 y 2000, Sendero Luminoso fue el principal perpetrador de crímenes, responsable del 54% de las 69.280 víctimas fatales estimadas. Los agentes del Estado habrían sido responsables del 37% de las muertes y otros grupos del porcentaje restante. No obstante, estas cifras son un tema a debate. La CVR usó un método estadístico para proyectar el número total de víctimas. Por ello, el 54% de responsabilidad de Sendero Luminoso es una estimación, no la suma de casos verificados. Un análisis crítico liderado por el economista Silvio Rendón señala una aparente contradicción. En los casos que la CVR sí pudo documentar individualmente, cerca de 24.000, la situación es distinta. En este universo de casos documentados, la responsabilidad de los agentes del Estado es casi tan alta como la de Sendero Luminoso. El grupo terrorista fue responsable de un 46% de las muertes documentadas, mientras que el Estado lo fue de un 42%, un margen muy estrecho que contrasta con la gran diferencia en las cifras totales estimadas. La CVR identificó al menos 215 masacres perpetradas por Sendero Luminoso. Además de Lucanamarca, otros ejemplos incluyen la masacre de Canoguanta en 1991, donde 36 miembros de una iglesia evangélica fueron asesinados durante un servicio religioso. Los asesinatos de líderes sociales y políticos fueron una estrategia deliberada, ya que cerca del 30% de las víctimas de Sendero Luminoso fueron autoridades locales o dirigentes sociales, un acto claro para eliminar cualquier organización que no estuviera subordinada al partido. Durante el conflicto, la violencia sexual fue una práctica sistemática y generalizada. La CVR concluyó que los agentes del Estado fueron los principales perpetradores, responsables de aproximadamente el 83% de los casos de violación documentados. Esta violencia, ejercida principalmente en bases militares durante detenciones e interrogatorios, se usaba como método de tortura e intimidación, sobre todo contra mujeres de comunidades indígenas andinas. Sendero Luminoso también cometió crímenes de violencia sexual, aunque su patrón era diferente. En su caso, la violencia sexual a menudo estaba ligada a la esclavitud sexual, la prostitución forzada y los matrimonios obligados dentro de la organización. Sendero Luminoso tenía una ideología puritana que veía la homosexualidad y la prostitución como perversiones sociales. Sin embargo, en una flagrante contradicción, utilizó la violencia y otras agresiones sexuales como herramienta de terror, especialmente en sus limpiezas sociales con las que persiguió, torturó y ejecutó a personas gays y prostitutas, entre otros grupos que ellos consideraban indeseables. El grupo terrorista aseguraba representar al campesinado, pero su violencia se dirigió en gran medida contra las poblaciones indígenas. Los datos de la CVR indican que el 75% de las víctimas fatales eran hablantes de quechua u otras lenguas nativas y que los departamentos más pobres, con mayor población indígena,
fueron los más castigados. En la selva central sometieron a comunidades enteras del pueblo indígena Ashaninka a un régimen de esclavitud donde miles murieron o fueron mantenidos cautivos. El uso de niños en el conflicto fue una práctica habitual de Sendero Luminoso. Los niños eran reclutados a la fuerza, algunos de tan solo 7 años, y se les obligaba a participar en acciones armadas. La CVR determinó que el 42,5% de todos los actos de violencia de Sendero contra menores de edad correspondían al reclutamiento forzado. Esta organización guerrillera no fue la única que llevó a cabo esta práctica. También lo hicieron, por ejemplo, las FARC, que según informes de la Jurisdicción Especial para la Paz reclutaron a más de 18.000 niños, niñas y adolescentes, el ELN colombiano o las guerrillas y el ejército durante el conflicto armado interno de Guatemala. Esta es una práctica que persiste, como ocurre en el caso de las disidencias de las FARC y el ELN, y supone una de las mayores controversias en el marco de las negociaciones de paz con el gobierno colombiano. El declive de Sendero Luminoso se inició con la captura de su líder, Abimael Guzmán, el 12 de septiembre de 1992. La Operación Victoria fue un éxito del Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, dirigido por el mayor Benedicto Jiménez, que logró capturar a Guzmán sin disparar un solo tiro. Esta detención decapitó la organización. Desde prisión, Guzmán intentó negociar un acuerdo de paz, lo que generó una fractura interna irreversible. La mayoría del grupo, conocida como Sendero Rojo, se desmovilizó, mientras que una facción minoritaria se mantuvo en armas. El gobierno de Alberto Fujimori también contribuyó a su derrota, armando a las comunidades campesinas en rondas de autodefensa, que se convirtieron en una resistencia local y eficaz. Aunque la CVR documentó que estas rondas, pese a surgir para defenderse de la violencia terrorista, llegaron a cometer graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos de civiles. En la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso, la figura de Vladimiro Montesinos fue muy importante, aunque no se le puede atribuir a él la captura de Guzmán, sino al trabajo realizado por el GEIN. Como jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN, Montesinos impulsó la estrategia de inteligencia que terminaría conduciendo a la detención del líder de Sendero Luminoso. Antes de empezar esta conversación académica, que vamos a tener durante varios días, deberíamos saber cuáles son sus necesidades, su propósito común de los dos, que es tranquilo, que cómodo. La primera, doctor, sería que me quites qué sentido ni razón tiene. Esto es absolutamente ilegal. Que pretende hacer irrisión, humillación. Yo no creo que eso sirva a nada. Usted dice que viene aquí para conversar, incluso académicamente, yo no veo que sea académico. El que fuera la mano derecha de Fujimori también lideró la estrategia que culminó con la desarticulación de otro grupo guerrillero peruano, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA. Su participación más decisiva y visible en la lucha contra esta organización armada marxista-leninista de inspiración guevarista, cuya relación con Cuba fue más de afinidad ideológica y apoyo político que de formación militar directa, fue la Operación Chavín de Huántar, que logró rescatar en abril de 1997 a los 72 rehenes secuestrados por un comando del MRTA en la residencia del embajador de Japón en Lima. Aunque uno de ellos, el magistrado Carlos Ernesto Yusti Acuña, considerado un defensor de los derechos humanos y un magistrado incorruptible, murió debido al fuego cruzado. También perdieron la vida los 14 terroristas del MRTA y 2 comandos. La implicación de Montesinos en esta operación militar estuvo rodeada de polémica, porque tras poner fin al secuestro que se había prolongado durante 126 días, se le acusó de haber dado la orden de ejecutar extrajudicialmente a varios terroristas del MRTA que ya se habían rendido y habían sido capturados con vida, entre ellos Eduardo Cruz Sánchez, alias Tito. Sin embargo, el tribunal que lo juzgó por este caso
lo absolvió al no hallar pruebas que demostraran de manera fehaciente la existencia de una cadena de mando que hubiera dado la orden de ejecutar a los terroristas rendidos. En otros casos, como veremos, Montesinos fue declarado culpable, y es que está considerado un símbolo del lado oscuro de esa época. Usó su vasta red de inteligencia para crear un sistema de corrupción nacional, una realidad expuesta en los Vladivídeos, grabaciones secretas en las que se le ve sobornando a políticos, empresarios y directivos de medios de comunicación para controlar el poder. Además, este graduado de la Escuela de las Américas fue el autor intelectual de la Guerra Sucia del Estado, promoviendo crímenes de lesa humanidad a través de escuadrones de la muerte como el Grupo Colina. El legado de Montesinos es, por tanto, una mezcla compleja de efectividad en la pacificación y de profunda criminalidad y abuso de poder. Montesinos está en prisión desde junio de 2001 con condenas por crímenes de lesa humanidad, corrupción, homicidio, secuestro. En una de las tramas más insólitas, llegó a ser condenado por traficar armas para la guerrilla de las FARC. Aunque la suma de sus condenas podría superar la cadena perpetua, la fecha clave para su posible liberación es el 24 de junio de 2026. A sus 80 años, intenta acogerse a una ley aprobada por el Congreso a finales del año pasado que permite a reos mayores de esa edad cumplir su sentencia bajo arresto domiciliario. A diferencia de los conflictos prolongados de Colombia y Perú, otros países como Brasil también vivieron la violencia de guerrillas urbanas en los años 60 y 70, que fueron brutalmente reprimidas por la dictadura militar. Sin embargo, en Brasil esa violencia política no derivó en una guerra civil duradera y hoy ha sido reemplazada por un conflicto de naturaleza distinta, protagonizado por megabandas criminales como el temible Primeiro Comando da Capital, que luchan por el control del narcotráfico. Las guerras de guerrillas de la Guerra Fría, como hemos visto, dejaron un legado de muerte y polarización que aún resuena en América Latina. Analizar las consecuencias a largo plazo de esta violencia es crucial para comprender las cicatrices políticas y sociales, y en algunos casos heridas abiertas y aún sangrantes que perduran hasta hoy. Más allá de las historias individuales, es fundamental cuantificar la escala de la violencia para comprender su verdadero impacto. Aunque las cifras exactas son objeto de debate, los informes de comisiones de la verdad y los registros históricos oficiales pintan un cuadro claro de sufrimiento generalizado infligido por estos grupos revolucionarios, una realidad a menudo eclipsada en la memoria histórica por los crímenes de las dictaduras que les siguieron. Estas cifras representan a padres, hijos, trabajadores y ciudadanos cuyas vidas fueron truncadas en nombre de la revolución. Su memoria es una parte esencial y a menudo olvidada de la historia de la violencia política en el continente. La violencia guerrillera fue además un catalizador crítico para la ola de dictaduras militares de derecha que arrasó el continente en las décadas de 1970 y 1980. Este hecho se encuentra en el centro del polémico debate histórico conocido como la teoría de los dos demonios. Esta teoría, particularmente influyente en Argentina y Uruguay, postula que la violencia de la época fue una guerra entre dos extremos ilegítimos: el terror revolucionario de la izquierda y el terrorismo de Estado de la derecha, con la sociedad civil atrapada en medio. Si bien los críticos argumentan con razón que esta teoría puede minimizar la escala y la sistematicidad de la represión estatal, muchos historiadores y analistas coinciden en señalar que es históricamente innegable que los líderes militares de todo el continente usaron la amenaza de una toma del poder comunista y la realidad tangible de la violencia guerrillera como la principal justificación pública para tomar ellos el poder y desmantelar las instituciones democráticas. El mayor fracaso estratégico de la izquierda revolucionaria fue, según los expertos, su desprecio por lo que ellos consideraban una democracia burguesa, al buscar destruir a través de la violencia sistemas democráticos a menudo frágiles
crearon las condiciones exactas, miedo, caos y polarización que permitieron e incluso alentaron la intervención militar. Su estrategia, especialmente la foquista, se basaba en la idea de que los sistemas políticos existentes eran ilegítimos y debían ser destruidos, no reformados. Sus acciones, asesinatos, atentados, secuestros, atacaron deliberadamente las instituciones del Estado y crearon un clima de profunda inestabilidad. Esta violencia erosionó el centro político, obligando a los ciudadanos a elegir entre extremos y destruyendo la posibilidad de un compromiso democrático. Los estamentos militares, ya predispuestos a la intervención y respaldados por Estados Unidos bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, la DSN, se presentaron como la única fuerza capaz de restaurar el orden frente al caos creado por los subversivos. Como ya os contamos en el vídeo sobre la Escuela de las Américas, la DSN alteró la relación entre el Estado y la sociedad, transformando a los ejércitos, diseñados para proteger a los ciudadanos de una invasión extranjera, en instrumentos de terror contra esos mismos ciudadanos. El papel tradicional de los militares se centraba en la defensa de las fronteras. Sin embargo, Estados Unidos, temiendo la subversión comunista interna, necesitaba que los ejércitos latinoamericanos se enfocaran hacia adentro. La DSN proporcionó el marco intelectual y moral para este giro. Creó una ideología anticomunista que definía al enemigo como cualquiera que desafiara el orden socioeconómico existente y la estabilidad nacional. Opositores políticos, líderes estudiantiles, organizadores sindicales, clérigos, movimientos campesinos y cualquier grupo que amenazara el statu quo. En una trágica ironía, las guerrillas se convirtieron en la justificación perfecta para las mismas fuerzas de la reacción que decían combatir. Pretendían provocar una crisis revolucionaria, pero en su lugar provocaron una masacre contrarrevolucionaria, como señalan historiadores y politólogos de referencia en el tema, desde el estadounidense Steve J. Stern hasta los argentinos Marcos Novaro y Vicente Palermo. Los dos demonios no eran iguales en escala. La maquinaria de matar del Estado fue mucho más eficiente, pero estaban encerrados en una relación mutuamente destructiva que aniquiló a una generación y devastó las esperanzas democráticas del continente. La historia de la Guerra Fría en América Latina es una historia de profunda tragedia. Es una historia de vidas truncadas, familias destruidas y sociedades desgarradas por ideologías forjadas en capitales lejanas. Recordar solo los crímenes de las juntas militares y los dictadores, en nuestro documental sobre la Escuela de las Américas ya lo hicimos, es contar una historia incompleta. Los miles de asesinados, secuestrados y aterrorizados por movimientos revolucionarios respaldados por Cuba y la Unión Soviética no son notas a pie de página de la historia. Su sufrimiento fue real, sus muertes importaron. Un verdadero ajuste de cuentas con el pasado exige que miremos el panorama completo y terrible. Para decir verdaderamente nunca más, debemos recordar a cada víctima y confrontar a cada demonio. La Guardia Nacional, con alta moral y unificada completamente, comprende y conoce lo que es la Constitución de la República y por lo tanto la respeta, la obedece, así como obedece al presidente constitucional de la República, que es el general Anastasio Somoza Debayle. Y digámosle que aquí los esperamos en Nicaragua, país altamente turístico. ¿Y vosotros qué opináis de la historia de las guerrillas latinoamericanas? ¿Y de la teoría de los dos demonios? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.